Estimadas y estimados estudiantes, gracias por sus ensayos de la actividad 14, en la que analizaron si la Organización Mundial del Comercio sigue siendo relevante en el siglo XXI. En general, se observa un avance claro. La mayoría entendió que no se trata solo de estar a favor o en contra, sino de argumentar con base en instituciones, reglas y contexto geopolítico. Como fortalezas, destaco tres. Primero, varios ensayos presentaron una tesis nítida desde la introducción y mantuvieron un hilo argumental estable hasta las conclusiones. Eso se notó cuando organizaron el texto en logros, críticas, alternativas y reformas y cerraron respondiendo de forma directa a la pregunta central. Segundo, fue acertada la contextualización del escenario actual: proteccionismo, regionalismo, tensiones entre potencias y el impacto de estas dinámicas en la negociación multilateral. Tercero, en muchos casos hubo equilibrio. Reconocieron aportes de la Organización Mundial del Comercio, pero también identificaron límites reales, sin caer en una defensa crítica ni en una descalificación general. Ahora bien, las debilidades más frecuentes se concentraron en evidencia y en el manejo formal de fuentes. En evidencia, varios textos mencionaron hechos correctos, como la crisis del órgano de apelación o el estancamiento de la ronda de Doha, pero faltó aterrizar el argumento con un caso concreto o con datos verificables. Para mejorar, hagan lo siguiente: elijan un ejemplo puntual y breve del sistema de solución de controversias o de una negociación relevante. Expliquen en 3 o 4 líneas qué se discutió, cuál fue el problema jurídico y qué efecto tuvo para la previsibilidad del sistema. Después, conecten ese ejemplo con su tesis en una oración. Este caso muestra por qué la Organización Mundial del Comercio sigue siendo necesaria, o este caso evidencia el costo institucional de su crisis. Esa conexión es la que convierte el dato en evidencia argumentativa. En fuentes, el problema típico fue no cumplir el mínimo requerido, mezclar fuentes académicas con divulgación sin jerarquizarlas, o presentar referencias sin formato uniforme. Para fortalecer esta área, prioricen documentos oficiales de la Organización Mundial del Comercio y literatura académica especializada. Completen el mínimo exigido y revisen que cada idea fuerte tenga una cita dentro del texto, no solo en la bibliografía. Un criterio práctico es este: si una afirmación tiene un número, un año, una comparación o una conclusión institucional, debe ir acompañada de su referencia. Además, cuiden que las referencias estén completas y homogéneas: autor institucional, año, título y enlace. Un último punto de mejora, menor pero importante, es la precisión conceptual y el tono académico. En algunos ensayos aparecieron expresiones demasiado generales o cierres coloquiales. Para reforzar el rigor, formulen las críticas en lenguaje institucional. Expliquen qué implica, por ejemplo, la ausencia de apelación para la seguridad jurídica o cómo la regla del consenso impacta la capacidad normativa. Ese tipo de precisión eleva el texto sin necesidad de hacerlo más largo. Con esto cerramos la actividad. La base argumentativa ya está lograda en la mayoría de los trabajos. Ahora toca afinar evidencia verificable, jerarquía de fuentes y consistencia formal. Con esos ajustes, el ensayo quedará sólido y con nivel académico claramente superior. Seguimos avanzando.